El olor característico de la piña se debe al butirato de etilo, un compuesto que contiene carbono, hidrógeno y oxígeno. La combustión de 2,78 miligramos de butirato de etilo produce 6,32 miligramos de dióxido de carbono y 2,58 miligramos de agua. ¿Cuál es la fórmula empírica del compuesto? Vamos a resolver esto por dos técnicas: factor de conversión y teoremas de álgebra, mediante el enfoque de cálculo de subíndices. En cualquiera de los dos enfoques debemos tener en cuenta que el carbono se va a almacenar en dióxido de carbono y que el hidrógeno se va a almacenar en agua, pero que el oxígeno es el elemento de cola que no tiene un reservorio único, por lo tanto tiene una forma especial de resolverse. Entonces vamos a resolver eso primero por factores de conversión, pero hay que tener en cuenta que también por teoremas de álgebra debemos tener en cuenta esos detalles. Entonces, por factor de conversión, lo que vamos a tener en cuenta, adicionalmente, como este es un cálculo de fórmula empírica, ya que no nos están dando la fórmula molecular, vamos a asumir que la masa molar del compuesto es igual a la masa dada del compuesto, pero con unidades diferentes. Eso nos va a permitir hacer cierto atajo. Entonces, comencemos escribiendo la masa del producto, dióxido de carbono, que en este caso sería 6,32 miligramos de dióxido de carbono, multiplicando y dividiendo la masa que se quemó, 2,78 miligramos del butirato. Entonces, butirato de etilo es un nombre demasiado largo, así que voy a denominarlo simplemente como el reactivo R. Luego, en un primer factor de conversión, iremos desde miligramos a milimoles de dióxido de carbono. En otro factor de conversión iremos de miligramos de reactivo a milimoles de reactivo. En este punto, lo que vamos a decir es que el mol siempre lleva la unidad teórica y los miligramos presentes en una milimol corresponden a las masas molares respectivas, que sería 44,01 para el dióxido de carbono, y el problema aquí es la masa molar del reactivo clave. Como la masa molar del reactivo clave no la proporcionan, vamos a asumir a priori que su valor es igual al de la masa dada. En realidad podríamos colocar aquí cualquier valor, de hecho, y el ejercicio daría igual al hacer la corrección de subíndices. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, nos falta un factor de conversión más, de hecho. En ese factor de conversión iremos desde una milimol perfecta del dióxido de carbono a los milimoles de carbono almacenados en dióxido de carbono. Como el subíndice del carbono es un 1, entonces habrá una milimol de carbono en cada milimol del dióxido de carbono. En el análisis dimensional tendríamos lo siguiente: miligramos del dióxido de carbono que multiplica y divide, miligramos del reactivo clave que multiplica y divide, milimoles del dióxido de carbono que multiplica y divide se cancela, y el resultado quedaría expresado como milimoles de carbono en una milimol perfecta del reactivo clave. Por lo tanto, ahora sí operamos la aritmética. 6,32 por 2,78 sobre, abre paréntesis, otra cosa más. Recordando que habíamos hecho un atajo, este 2,78 se cancela con el 2,78. Entonces en realidad es simplemente 6,32 entre 44,01. El resultado es de 0,1436. Esta milimol, al ser una masa molar arbitraria, no la podemos redondear al entero más cercano, pero simplemente lo vamos a tomar como un cálculo intermedio que corregiremos posteriormente. Y aplicamos el mismo procedimiento para el hidrógeno. Entonces, en este caso tendremos la masa de agua. En el enunciado, la masa de agua es 2,58 miligramos de agua sobre 2,78 miligramos del reactivo clave. Luego multiplicamos por la conversión de miligramos a milimoles. La milimol lleva la unidad teórica y la cantidad de miligramos de agua en una milimol es 18,02. Luego multiplicamos por la conversión de los milimoles del reactivo clave, que es igual que en la parte anterior, y luego la conversión de milimoles de agua a milimoles de hidrógeno.
Como el subíndice del hidrógeno es un 2, entonces tendremos 2 milimoles de hidrógeno en una sola milimol de agua. Y operamos la aritmética. Entonces, miligramos de agua que multiplica y divide, miligramos del reactivo que multiplica y divide, milimoles de agua que multiplica y divide, se cancela. El resultado se expresa como milimoles del elemento en una milimol del compuesto. Y operamos la aritmética. Sería 2.58 por, bueno, algo más. 2.78 que multiplica, 2.78 que divide, también se cancela. Por lo tanto, es 2.58 por 2 sobre 18.02. El resultado, 0.2863. Luego vamos a calcular para el oxígeno con el procedimiento especial. Comienzo escribiendo una mol del oxígeno atómico o una milimol del oxígeno atómico, daría igual. La masa ahí es 16.00 miligramos del oxígeno atómico. Multiplicando, tendríamos los miligramos del oxígeno que saldrían del análisis de conservación de la masa sobre una milimol del reactivo clave. Y operamos la aritmética. En este caso sería tomar la masa molar del reactivo. Pero como asumimos que la masa molar en este caso es igual a la masa dada, entonces escribo la masa dada, 2.78, menos la suma ponderada de moles del elemento por su masa molar. Para carbono tendríamos 0.1436 multiplicado por su masa molar 12.01 más. Para el hidrógeno tomaríamos 0.2863 multiplicado por su masa molar 1.01. El resultado nos daría en milimoles que multiplica, no se cancela, miligramos de oxígeno que multiplica y divide. El resultado quedaría expresado por lo tanto en milimoles de oxígeno en una milimol del reactivo. Y operamos la aritmética. 16 elevado a la menos 1, abre paréntesis, 2.78 menos, abre paréntesis, 0.1436 por 12.01 más 0.2863 por 1.01. El resultado es 0.0479. El elemento con menos milimoles es el oxígeno, por lo tanto el oxígeno es el elemento ponderado. Por lo tanto, vamos a usar al oxígeno para hacer las correcciones. Como el oxígeno es el elemento ponderador, él va a tener subíndice 1 al hacer la corrección. Así que comenzamos a corregir para el carbono. Entonces, como un milimol del reactivo está dividiendo, lo necesito multiplicando y escribo los milimoles del oxígeno. En el análisis dimensional, los milimoles del reactivo se cancelan y quedaría milimoles de carbono en una milimol perfecta de oxígeno. Y operamos la aritmética. 0.1436 sobre 0.0479. El resultado es de 2.99 que se redondea a 3. Ahora tomamos el resultado de hidrógeno y lo volvemos a ponderar con respecto al oxígeno. El resultado quedaría en milimoles de hidrógeno en una milimol perfecta de oxígeno. Y operamos la aritmética. 0.2836 sobre 0.0479. El resultado 5.92 lo redondeamos a 6. Por lo tanto, la fórmula que estamos buscando es la siguiente: C3H6O. Y aquí terminaría el ejercicio por factor de conversión. Ahora miremos cómo se resuelve por teoremas. Entonces lo que hacemos es buscar los teoremas correspondientes para la ruta de los subíndices. Tenga en cuenta que existe otra ruta para resolver ese tipo de ejercicios, pero la veremos más adelante. Y repetiré estos condenados ejercicios también por esa ruta. En cualquier caso, vamos a tener que en el primer cálculo el elemento de análisis es carbono. El subíndice del carbono en el dióxido de carbono es un 1. La masa del producto es de, dióxido de carbono, 6.32 miligramos. La masa molar del dióxido de carbono es 44.01.
La masa del reactivo que se quemó es 2.78 miligramos, por lo tanto miligramo que multiplica y divide se cancela. Y la masa molar de ese reactivo no está dada. Por lo tanto asumimos, igual que en el ejercicio de factor de conversión, que la masa dada es igual a la masa molar y después se hacen las correcciones correspondientes. Por lo tanto, la masa molar y la masa dada se pueden ignorar en este enunciado. Hacemos lo correspondiente para la sustitución de hidrógeno. El subíndice del hidrógeno en el agua es un 2. La masa del producto agua es 2.58 sobre 2.78 del reactivo. La masa molar del reactivo no está dada, por lo tanto asumimos que es 2.78 sobre la masa molar del producto que es agua 18.02. En este ejercicio entonces podemos ignorar la masa dada del reactivo que se quemó. Calculamos los subíndices correspondientes. 6.32 sobre 44.01, el resultado es de 0.1436, que no redondeamos porque esto es un cálculo intermedio. Para el hidrógeno tendríamos lo siguiente: 2 por 2.58 sobre 18.02. El resultado es de 0.2863. Luego calculamos el subíndice del oxígeno, que es el elemento de cola, con reservorio ambiguo. La masa molar del oxígeno es 16.00 gramos sobre mol, que divide se cancela con el gramo sobre mol que multiplica, que sale el paréntesis grande. La masa molar del reactivo clave no está dada, por lo tanto asumimos que es igual a la masa dada, 2.78, menos la suma ponderada de los subíndices de cada elemento multiplicado por la masa molar del elemento. Para carbono es 12.01 y para hidrógeno es 0.2863 por 1.01. Operamos esta aritmética y obtendríamos lo siguiente: 16 elevado a la menos 1, abre paréntesis, 2.78 menos 0.1436 por 12.01 más 0.2863 por 1.01. El resultado, creo que hubo un error que era paréntesis. Debemos abrir paréntesis después del menos. Ahora sí, el resultado es 0.048. Entonces aquí escogemos un subíndice de ponderación, que es el más pequeño, el oxígeno. Eso nos va a permitir hacer el cálculo de ponderación para la fórmula empírica. Entonces sería el cociente entre el subíndice del carbono y el subíndice del oxígeno. Por lo tanto, dividimos 0.1436 entre 0.048. Y en el segundo caso tendríamos el subíndice del hidrógeno entre el subíndice del oxígeno. En este caso sería 0.2863 entre 0.048. Al hacer un cálculo de un cociente, el resultado siempre sale dividido entre 1 por definición, que eso nos implica que el subíndice del oxígeno que estamos calculando es un 1. Y operamos la aritmética. Entonces 0.1436 sobre 0.048. El resultado es de 2.99, que se redondea a 3. Y para el hidrógeno tendremos 0.2863 sobre 0.048. El resultado, 5.96, se redondea a 6. Por lo tanto, la fórmula empírica que estamos buscando en este caso es C3H6O, que es el mismo resultado que se obtiene por factor de conversión. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre análisis de combustión. En el archivo PDF del curso para descarga gratuita. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.